El Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo presenta Momentos de Reflexión, un mensaje para su vida diaria, con el pastor Misael Ocampo Rivera. Bienvenidos. Hola amigos, cordialísimo saludo, bienvenidos a la reflexión en el día de hoy. Les recuerdo que estamos en la lección número 4 del libro de Levítico y estamos hablando del tema del sacerdote. Así que hoy nos corresponde hablar del sacerdote y los creyentes de hoy. Vamos a prestar mucha atención a ver cómo vamos a traer al presente, a la hora, al hoy, al aquí, la función del sacerdote y los creyentes que forman parte del cuerpo de Cristo y de la iglesia en el tiempo presente. Cristo, como el gran sumo sacerdote del reino de Dios, es sacerdote para todos los seguidores de él. De hecho, la iglesia es el reino de los sacerdotes, teniendo el sacerdocio real. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Pero él nos eligió con un propósito. Primera de Pedro 2:9 dice que para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para que anunciemos las virtudes de Dios, las que nos ha dado a nosotros. Antes éramos de las tinieblas, ahora él nos llamó a su luz admirable y estamos en la luz. Por eso él nos pide solamente una cosa, nuestra santidad, porque él es santo. Si no soy santo primero y no me comunico con Dios primero, ¿cómo pudiera ayudar a otras personas? Nuestro papel como sacerdotes es ser un hombre santo, luz admirable como su Hijo, dice Efesios 1, el verso 3 al 5, para hacernos como sus hijos, como su Hijo santo. Dios nos pide entonces que andemos como es digno de la vocación con que fuimos llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. También nos pide las oraciones de intercesión y por perdón de los pecados de otros. Santiago capítulo 5, versículos 19 y 20. Las enseñanzas de la palabra en su congregación. Deuteronomio capítulo 33, versículo 8 al 10. Cristo le da a la iglesia la enorme autoridad espiritual para cumplir nuestro servicio sacerdotal. El papel de la iglesia como sacerdote, en primer lugar, sirve al mundo torcido como mediador de la gracia de Dios y maestro que enseña el camino que acerca a Dios. Ahora veamos el sacerdote y el pastor. Si todos los creyentes de hoy son los reyes y los sacerdotes, ¿de dónde deriva el pastor? En algunas iglesias los pastores toman la posición del sacerdote como en el Antiguo Testamento. Por una parte es cierto, pero por el otro lado es incorrecto. Por el orden en la iglesia es cierto, pero por la autoridad somos igual que las demás personas, porque todos los creyentes tienen la autoridad sacerdotal. Dios nos da los diferentes dones para servir a la iglesia, aunque sí hay diferencia por el orden, pero hay diferencia por la autoridad y el valor de sus propios dones. No solo el pastor es un sacerdote. Ahora todos los creyentes pueden orar y alabar a Dios por sí solo como sacerdotes. Entonces, ¿de dónde deriva el pastor? Efesios en el capítulo 4, versículo 7, versículos 11 y 12, encontramos esto que dice: es dado el deber de pastor en la iglesia, debemos tomarlo por su esfuerzo, pero cada uno de nosotros fue dada la gracia y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros maestros, a otros evangelistas y a otros pastores. ¿Cómo podría recibir el deber de pastor? Pero a cada uno nos fue dada la gracia, conforme a lo que recibe, conforme a la medida del don de Cristo, para que Jesús, que instituyó a los pastores y maestros a fin de perfeccionar a los santos, esos santos perfeccionados puedan hacer ese trabajo sacerdotal y ese trabajo pastoral. ¿Qué debe hacer el pastor y maestro a los santos? A los santos para la obra, perfeccionarlos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El versículo 11 de Efesios 4 empieza así: y él dio, traducido por, y él mismo instituyó, en la versión Reina Valera 1960. Podemos encontrar 4 categorías del deber en la iglesia aquí: un apóstol, un profeta, un evangelista y un pastor y maestro. El artículo definido se repite en frente del pastor, pero ha sido omitido en frente del maestro. Esto significa que es tanto pastor como maestro. Casi todos los pastores son maestros, pero no todos los maestros son pastores. Aunque el sustantivo foimen, pastor, generalmente se utilizó para Cristo mismo,
en Juan capítulo 10, versículo 11, y en Primera de Pedro 2:25, solo aquí se utilizó para los líderes de la iglesia. Sin embargo, su verbo relacionado representa los papeles de los pastores en Primera de Pedro 5, del 1 al 4, y Hechos capítulo 20, verso 28. Y las actividades de Pedro relacionadas con la iglesia. El deber del pastor se deriva de Jesucristo. Es la crianza, el cuidado y el ejercicio del liderazgo conforme al despertamiento. El concepto de cuidar a los rebaños a menudo se encuentra relacionado con el concepto de supervisor o de obispo. ¿Para qué son puestos por obispos? Hechos en el capítulo 20, verso 28, nos dice a nosotros: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Y en Hechos capítulo 20, verso 28, los nombrados como obispos de la iglesia de Éfeso son los que apacientan la iglesia del Señor. Y en Primera de Pedro 2:25 y 5:2, el obispo es el pastor. Debido al concepto general, se relaciona con el pastor en el concepto del judaísmo, el obispo y el pastor, que podían ser comprensibles con la intercesión mutua en el movimiento cristiano. Y estos son correspondientes al anciano que menciona Hechos en el capítulo 14, verso 23. Así, en el Nuevo Testamento, el obispo, el pastor y el anciano son iguales. Son personas que velan por el cuidado de las ovejas del rebaño, de todos aquellos que forman parte del cuerpo de Cristo. También ya hemos estudiado el papel del predicador o pastor en la clase de comunicación de la palabra, como dice que el libro del predicador o pastor no es un profeta, ni un apóstol, ni un palabrero, sino un administrador, un heraldo, un testigo, un padre y un siervo. Jesucristo le da una misión grande al pastor para el mundo y para la iglesia. En el pastor se resumen prácticamente todos estos dones, estos ministerios para hacer el trabajo. Entonces veamos, por ejemplo, el trabajo del apóstol o del misionero es llegar a un lugar para empezar a plantar la semilla. Una vez que se empieza a trabajar esto y arranca una pequeña célula, un grupo donde se les predica la palabra, donde suceden milagros, donde hay transformación, donde las personas empiezan a entender el poder del mensaje del evangelio, entonces se va constituyendo ahí un pequeño grupo. Con el pasar del tiempo, ese grupo está siendo orientado, asesorado por ese mismo misionero, que luego deja ese lugar en manos de un pastor. Y el misionero sigue en su trabajo de plantar otra obra en otro lugar. Luego ese pastor llega ahí para tomar a la gente, para adoctrinarla, para discipularla, para bautizarla, para ayudarles a organizar los matrimonios, para darles ese discipulado para que tengan crecimiento, enseñarles a ganar, a ser ovejas que se reproducen y siguen ganando a otras personas, y así se van formando las congregaciones y van creciendo y van tomando un mayor número. Y luego de esos líderes que se están formando al interior de la congregación, se capacitan en la escuela de liderazgo, en el instituto bíblico, en el seminario, y va saliendo una nueva generación de pastores que van aportando al ministerio para abrir nuevas obras en diferentes lugares. Y esa es la razón por la cual conocemos nosotros concilios muy grandes, iglesias, denominaciones, porque va creciendo, y este llamado y esta vocación ministerial va siendo reflejada en el corazón de cada hombre y de cada mujer que siente esa pasión y ese agradecimiento, que entiende lo que la palabra ha dicho: de gracia recibiste, dad de gracia. Por lo tanto, ese trabajo es un trabajo conforme a la palabra del Señor. Ahora, el vivir como sacerdote conforme a la palabra. Vamos a vernos en Levíticos del capítulo 9. Parece que al mismo tiempo la aparición del primer sacrificio en el capítulo 9, entre los dos eventos, magnificencia y muerte, nos lleva no a la magnificencia, sino a la ofrenda del sacrificio. Después de terminar la consagración por 7 días, Aarón hacía el primer servicio sacerdotal según la palabra de Dios. Ahora bien, Moisés dijo al sacerdote cuando empezó el ministerio: hacerlo no por el pensamiento humano, sino conforme al mandamiento de Dios. Si obedece conforme a la palabra de Dios, la gloria de Dios se os aparecerá. Esta palabra es muy importante. Si vivimos como Dios nos ha dicho, veremos la gloria de Dios en nuestro ministerio. Si regresamos a la palabra de Dios, si obedecemos incondicionalmente con un amén, tendremos la experiencia de la presencia de Dios. Lo que aprendemos en el capítulo 9 de Levítico es la obediencia completa. Aunque nuestro intento y pensamiento sea bueno, si no se hace conforme a la palabra de Dios, no agradará a Dios, ni se verá la gloria de Dios. Ahora vamos a ver el ministerio de Aarón como sacerdote. El pecado del hombre es sin duda subrayado por este mandato. Durante 7 días los sacrificios se han ofrecido para purgar los pecados de Aarón,
en el servicio de ordenación. Sin embargo, en los primeros servicios que Aarón lleva a cabo, ofrece el sacrificio tanto por su cuenta y a nombre del pueblo. El propósito de estos sacrificios se dice 2 veces. Hoy el Señor quiere presentarse o aparecerse a usted, con el fin de que la gloria del Señor pueda aparecerse o presentarse a usted. Y la gloria de Dios es la presencia visible de Dios entre el pueblo. Se describe en Éxodo capítulo 24, verso 16 al 17. La gloria de Jehová reposó sobre el monte Sinaí y la nube lo cubrió por 6 días. Ahora, la apariencia de la gloria de Jehová era como un fuego abrasador en la cumbre del monte. La gloria del Señor parece ser una forma alternativa de describir la columna de nube y de fuego que acompañaban regularmente a Israel a través de su peregrinación en el desierto. Números 14:10. En momentos como en el monte Sinaí, en la terminación del tabernáculo y en otras grandes ocasiones históricas, pero la gloria de Dios no siempre estuvo presente en el tabernáculo, ausentándose de vez en cuando, como se registra en Éxodo 40:34. Para el regreso de Dios en su gloria siempre hubo que buscarlo con algo. Hubo un reconocimiento de que si Dios no estaba presente en el tabernáculo, todo el culto no tenía sentido. Estos sacrificios están diseñados para hacer la comunión entre Dios y el hombre posible de nuevo, que se haga posible esto. Entonces, amigos, resumimos esta parte de esta lección acerca del trabajo del sacerdote, del trabajo del pastor, como la necesidad de hacer que estos sean hombres de adoración, que estén en la presencia de Dios, para que cuando el pueblo se acerque al tabernáculo o se acerque al templo, esa presencia del Señor esté ahí y se sienta ese fuego abrasador, se sienta esa presencia del Espíritu Santo y que esa palabra que llegue a la vida de las personas sea transformadora y esa adoración sea ese olor fragante que se le ofrece al Señor. Debemos pensar muy bien en esto. Y cada uno de nosotros preparar nuestro corazón y llevar delante del Señor ese incienso, ese olor fragante que son nuestras oraciones, nuestras alabanzas delante de Él. Tiempo para orar. Señor, gracias. Adoramos y bendecimos tu nombre. Te engrandecemos por esta palabra que nos enseñas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Hemos disfrutado de un gran momento de reflexión con el pastor Misael Ocampo Rivera. Un mensaje lleno de amor, esperanza y felicidad para tu vida. Los invitamos a compartir este mensaje con sus amistades y en sus redes sociales. Búsquenos en YouTube y Facebook como Ministerio Internacional Nueva Vida en Cristo y en Instagram como @MinInternacional Nueva Vida. Momentos de reflexión.